Hola, bienvenidos al segundo podcast que acompaña al especial Agua que no has de beber de Ojo con mi Pisto. En este especial hacemos un recorrido por distintos departamentos del país y abordamos problemas vinculados con el agua. Para muchas comunidades es muy difícil acceder a ella. Hasta el 50% de la población vive todos los días con la escasez a cuestas. El agua, cuando llega, lo hace apenas unas horas al día y con frecuencia con una presión demasiado débil. Quienes tienen agua todo el tiempo y con buena presión no siempre la reciben limpia. Puede estar sucia y muy contaminada. De todo ello, hacemos referencia en reportajes, notas, gráficas, videos y podcasts. Y todo está disponible en nuestro portal ojoconmipisto.com. Soy Beatriz Colmenares del equipo de Ojo con mi Pisto y a partir de este momento conversaremos con Lucía García. Ella es especialista en manejo y gobernanza de recursos hídricos, alumni del Instituto del Agua de la UNESCO en Holanda, becaria rotaria en temas de agua y saneamiento y quien en la actualidad apoya el proyecto de WASH para la región centroamericana. Es investigadora, asesora externa de instituciones nacionales y proyectos de cooperación internacional, locales, comunitarios y transfronterizos. Además es bióloga y tiene 10 años de experiencia trabajando en proyectos de desarrollo sostenible. En otras palabras, nos acompaña una experta en el agua. Lucía, este especial está acompañado de 4 conceptos que consideramos clave en la relación con el agua. Estos son conflictividad, salud, acceso y contaminación. ¿Por dónde empezar para mejorar la relación que tenemos en este país con el agua? Bueno, yo empezaría primero por tener un buen manejo de los recursos hídricos. ¿Y a qué nos referimos con manejo? Cuando hablamos de manejo de recursos hídricos, tenemos que apoyarnos siempre, obviamente, de los datos técnicos, pero sobre todo tener una buena gobernanza. ¿Y qué significa tener una buena gobernanza? Es que todos los actores, a la hora de tomar una decisión en cuanto al cauce de un río o en cuanto a la extracción de agua en pozos o a saneamiento, todos los actores que van a estar beneficiados deben de tomarse en cuenta para la toma de decisiones. ¿Qué pasa muchas veces? Que algunos tomadores de decisión o técnicos toman decisiones en cuanto al manejo del recurso y no toman en cuenta a otros actores que están en el área. Y este conocimiento local no se toma en cuenta y perdemos muchísimo dinero, algo que se pudo haber evitado al hacer mesas de trabajo, al hacer acercamientos con las autoridades, con la gente local. Creo que es importante aquí resaltar que en Guatemala la relación que se tiene con el agua en comunidades indígenas es muy distinta a la que se tiene en comunidades urbanas, por ejemplo. Creo que es porque en el área urbana no tenemos esa relación con la naturaleza, no nos damos cuenta que un área verde, un bosque, nos va a hacer que haya infiltración en el suelo y eso va a apoyar al ciclo del agua en sí. Estamos muy lejos porque tenemos mucha infraestructura gris. En cambio, para todas las áreas rurales están de la mano. El bosque está ahí. Esa es su forma de vida. De ahí viene el sustento. Están muy conectados. La gobernanza, al final, las autoridades, los grupos de mujeres, los grupos indígenas toman en cuenta esto siempre. Es completamente distinto. Cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de reglas claras. En mi opinión, gobernanza es muy subjetivo porque tenemos que tomar en cuenta el contexto de cada lugar, datos históricos, que ha pasado anteriormente, si se han violado los derechos humanos muchas veces contra comunidades al quitarles su agua. Es totalmente diferente lo que han pasado los pueblos en Latinoamérica, las luchas que se han habido contra estos abusos de agua, de lo que ha pasado en Europa, en África o en Asia. Cada lugar, cada pequeña comunidad tiene un contexto y una situación diferente. Es muy subjetivo, muy social. Trabajo de acercamiento con todos los actores involucrados. Para determinar exactamente cómo hacer el mejor uso del recurso y que todos estén de acuerdo. A eso es a lo que va la gobernanza del agua. Exacto. Y obviamente sí va de la mano con generar datos técnicos, obviamente sí va de la mano con un monitoreo, porque si bien es cierto, sí nos ayuda a tener la ciencia y tener esta tecnología avanzada, pero lo importante es que todos los actores a los que va a beneficiar sepan de qué se está hablando. Ahora bien, en este contexto, Lucía, ¿cuán importante es tener una ley de aguas? Es algo que se ha venido discutiendo en Guatemala desde hace décadas. Hay cualquier cantidad de iniciativas, ninguna pasa. Es un tema del que nadie quiere hablar y que todo el mundo dice que es urgente. Sí es urgente porque no es posible monitorear este descontrol desmedido que se tiene de la extracción de agua subterránea y hay muchos privados que ni siquiera conocemos. La profundidad, viene años y años que no se ha podido que pase o que dé lugar en el Congreso, que esté engavetada.
Pero esto es porque esta ley tiene muchísimos vacíos. ¿Qué pasa? Sí se necesita, pero no podemos meter una ley que va a venir a perjudicar la gobernanza de otros actores o que va a venir a pasar sobre los derechos humanos de otros actores. Y ahora bien, ¿cuáles son los requisitos indispensables que debería de tener una ley de aguas? Y yo vuelvo a lo mismo, de llamar a todos los actores, a los tomadores de decisión. Si bien tengo algunos conocimientos sobre agua, nunca voy a saber más que un actor local. A la hora que quieran, por ejemplo, poner una infraestructura grande en un área rural, a veces hacen grandes infraestructuras y la gente local sabe que nunca va a funcionar esa infraestructura porque el balance de hídrico que hay en esa cuenca no es lo suficiente. Ellos tienen el conocimiento dinámico que viene desde hace 50 años, por ejemplo. Eso tal vez no lo saben los técnicos. Sí, para que esa ley de aguas funcione, habría que hacer un trabajo muy como trabajo de hormiga. Minucioso De ir a hacer ese acercamiento con todas las autoridades en todo el país, en los puntos. ¿A quién va a beneficiar? El área agrícola, el área industrial, también las autoridades indígenas. ¿Y para qué nos sirve una ley de aguas? ¿O para qué nos serviría una ley de aguas? Para tener claro dónde están las fuentes y qué pasos hay que seguir con ella. Por ejemplo, que el agua esté clorada o que el agua esté potable, que haya plantas de tratamiento que funcionen. Es más o menos es el marco jurídico que debería de contemplar una ley de aguas. Pues puede contemplar todo lo que el país necesite. Puede contemplar, controlar cuántos pozos puede tener un edificio, una inmobiliaria, la profundidad del agua que se va a extraer. Sí, las plantas de tratamiento, la presión de agua que van a tener ciertas actividades económicas. Es muy amplio, pero por eso es como un trabajo muy de gobernanza y manejo de recursos hídricos muy complejo al final. Lucía, ¿por qué es importante que el agua que sale de un chorro sea agua potable, sea agua pura? Hablemos de la relación de salud y agua, sobre todo en tiempos de pandemia. Nos dicen lávense las manos todos los días, lávense las manos con muchísima frecuencia, pero en algunas comunidades el agua con la que uno se lava las manos está sucia, o en esa comunidad hay un niño que vive con desnutrición crónica, por ejemplo. Sí, el agua es un derecho humano, es vital para la higiene, para evitar contraer enfermedades y como tú decís, sí. En pandemia nos dicen lávense las manos cada vez que puedan. ¿Y qué pasa? Obviamente vamos a tener una desigualdad entre acceso a saneamiento, a salud. Va muy de la mano en las acciones que debemos de tomar en cuanto a salud y en cuanto al acceso al agua que tiene. Fuentes de agua contaminadas con heces fecales o que si no es tratada porque viene de aguas arriba, de una comunidad arriba que no la trata, obviamente eso va a perjudicar a toda la comunidad en general, va a generar desigualdad, enfermedades, es una cadena. Es vital que tengamos agua limpia, que sepamos que es limpia. Tenemos que tener muy claro cuánto es que necesita cada persona al día para vivir. Cuántos litros de agua necesitamos al día. Aparte necesitamos para cocinar, para el baño, para todo el tema de saneamiento. Eso básico se necesita y si no se tiene, obviamente va a perjudicar en nuestro estilo de vida y pues lamentablemente eso es lo que pasa en muchos hogares. Ahora bien, ¿quién debería de procurar de que esa agua sea limpia, sea potable? ¿Es el alcalde municipal? ¿Debería de ser una entidad central que aún no tenemos? ¿Cómo velar para que esa agua que llegue a los hogares guatemaltecos cumpla con los estándares internacionales de potabilidad? A nivel local y municipal es una buena solución. Y es así como funciona, o sea, son las municipalidades las que se encargan de las plantas de tratamiento, son las municipalidades que se encargan de los pozos, de administrar, de los fontaneros, así es como funciona actualmente. En el contexto de Guatemala, no sé qué tanto funcionaría a nivel estatal, porque obviamente por eso es que no pasa, por ejemplo, una ley de aguas, porque no funciona, es muy difícil que nos coordinemos esa gobernanza, no solo del agua, sino de todos los temas naturales, es compleja. Dos palabras o dos conceptos que resultan claves en el especial agua que no has de beber. Una son los pozos. El 85% de la población de Guatemala se surte de agua utilizando estos. ¿Cuán conveniente es seguir en esa línea? Es un problema que tiene el país, que no tenemos datos homogenizados, homologados. El mayor porcentaje de la población tiene agua a través de pozos y esto se está sacando de los acuíferos, del agua subterránea. Pero, ¿cuánta agua queda? Eso no lo sabemos. Estamos solo actuando a ciegas, ¿verdad? Sacando agua de pozos.
Hay pozos privados que ni siquiera sabemos, no está medido, la verdad nadie sabe qué tan conveniente es. Solo estamos sacando, hasta como sacando todas las monedas de un saco y después ya no, puede ser que nos quedemos sin agua. O sea, solo estamos sacando y creo que aquí va de la mano que no tenemos como una planeación a futuro. O sea, solo estamos sacando y no estamos haciendo una planeación de, bueno, cómo vamos a tener una recarga hídrica, que muchas veces es lo que sí hacen en las áreas rurales. Hay mecanismos para monitorear y dejar descansar los pozos. Se dejan descansar por 10 años, se hace un mapeo, un ploteo de los pozos, del agua que hay en los acuíferos y ya se deben dejar descansar y no extraer hasta que se acabe. El agua subterránea se genera por años y años de infiltración, pero lo que pasa es que cuando la estamos sacando constantemente, lo que tenemos que hacer es ir cada vez más profundo y es muy, muy costoso. Si no hay una planeación a futuro, bueno, tenemos que hacer planeación de recargas hídricas, bosques, infiltración, no solo cemento, por ejemplo. Ese es el problema, ¿verdad? ¿Qué pasa si estamos sacando agua de los pozos de una manera sin monitoreo, sin pensarlo? Yo no sé lo que vaya a pasar. Puede ser que en 100 años no se acabe el agua porque el acuífero sea muy abastecido, o puede ser que en 20 años estemos con pozos secos. Guatemala tiene la característica que tiene un sistema a nivel de país de bosques que lamentablemente poco a poco se han ido degradando y deforestando por cambios de uso de suelo, pero sí hay en una medida una infiltración en toda el área rural. En el área rural vamos a tener más agua que tal vez en las áreas un poco más urbanas. El otro concepto que es planta de tratamiento. Lo mencionamos mucho en este especial. ¿Por qué es importante que las municipalidades tengan las plantas de tratamiento que necesitan? Porque no estamos hablando solo de una en algunos casos, estamos hablando de muchas. Cuando estamos usando el agua, ser justos a la hora de manejarla. Puede ser que una comunidad aguas arriba utilice el agua y luego la desechas en una planta de tratamiento y tal vez a ellos no les va a afectar, pero lo estamos afectando a las aguas abajo. Entonces las estamos desechando y tal vez esta comunidad de arriba o esta ciudad de arriba pequeña no va a tener problemas de saneamiento o de enfermedades, pero esta comunidad de abajo sí está consumiendo agua contaminada o ya sin ser tratada. Sí, es responsabilidad de cada autoridad local, de cada autoridad municipal, que lo pongan entre sus prioridades, de que tengan que tener plantas de tratamiento adecuadas según el agua que ellos están utilizando y según el agua que van a sacar o a desechar o a pasar a la siguiente comunidad. Lo que pasa a veces es que esta agua de desecho se infiltra o se va en un cauce de un río y llega a otra comunidad, tal vez aparentemente medio limpia, y no se sabe tal vez a veces de dónde viene o de un sistema agrícola. Las autoridades tienen que ser justas, bueno, vamos a utilizar esta agua y tenemos que ser responsables de hacer estas plantas de tratamiento. Obviamente necesitan como una inversión económica grande. Se necesitan sistemas pluviales, se necesitan sistemas de alcantarillado, se necesita equipo, se necesita tener un mantenimiento de las plantas de tratamiento. Hay plantas de tratamiento y después ya no funcionan porque no se les dio el mantenimiento. Tal vez las plantas de tratamiento no es algo que la población al final ve, pero son necesarias. Ahí sí, un tipo de justicia y de ser responsables con nuestros vecinos. Aguas abajo, que son generalmente los que sufren. ¿Cuáles deberían de ser las fuentes de agua ideales para Guatemala? ¿Los ríos, los lagos, seguir dependiendo de aguas subterráneas? ¿Por dónde la debemos de sacar? Guatemala es un país que tiene la ventaja o la fortuna que tenemos acceso a dos tipos de agua. Tenemos aguas superficiales, que las utilizamos de los ríos, y tenemos aguas subterráneas. Ahora bien, las aguas superficiales son las que tienden a estar muchísimo más contaminadas que las subterráneas. Sí, o por lo menos es lo que sabemos porque las aguas superficiales es donde tenemos más datos. Las aguas subterráneas es un complejo y es caro acceder a ellas, se necesita mucho más tecnología y si bien hay esfuerzos, creo, en el país, no tenemos tan claro cómo está la situación de todas las aguas subterráneas, pero el cauce de los ríos, obviamente, como es la fuente de agua de muchas comunidades, y si están sucias o si alguna industria, algún sector de agricultura lo ensucian, es como mucho más evidente, porque ahí están las aguas superficiales y pues también nos pueden generar energía, como que es más visible y es económicamente las vemos más. Se han hecho mucho más esfuerzos por monitorear y tener datos de las aguas superficiales que de las subterráneas. Y en este país lo que podríamos hacer es una combinación de ambas, utilizar tanto las subterráneas como las superficiales, pero a las superficiales también tratarlas bien.
Exacto. Sí, para mí, cuidar nuestras 2 fuentes de agua, cuidar nuestros 2 abastecimientos de agua. De nada nos sirve, bueno, tenemos aguas subterráneas, vamos a sacar todo el agua de los pozos y los vamos a secar sin tener una planeación o un ordenamiento del agua subterránea, dejar descansar las aguas subterráneas, los pozos. Tenemos que tener un buen manejo a futuro, el cauce de los ríos, ¿verdad? No tomar decisiones de cambiar los cauces de los ríos porque va a beneficiar a ciertos grupos económicos o no, sino ser justos a la hora de a dónde va esa agua. De nuevo, ese concepto, justicia hídrica. Ampliémonos un poco al respecto, Lucía. Ese es uno de mis temas de investigación, tal vez por eso yo lo comento un poco más, porque pues en eso me baso, en que haya una justicia hídrica. El agua, bueno, si bien lo que hablamos de que en Guatemala tenemos la fortuna o la bendición de tener aguas subterráneas, aguas superficiales, es uno de los países en Latinoamérica que tiene más abastecimiento de agua. Entonces somos ricos en agua, pero a la vez estamos hablando de que hay gente que no tiene agua limpia, que qué va a pasar con pandemia, que hay gente que solo tiene tal vez en su comunidad, tienen un río y tal vez ese río no es para ellos, sino hay un desvío de ese río para una actividad económica grande. Hay gente, por ejemplo, que tiene todo el tiempo mucha agua en sus casas, todo el día, y no paga nada, por ejemplo. Es como en los pozos, tal vez un pozo privado, y hay gente que paga y solo va a tener un chorrito con muy poca presión y tal vez no tiene una calidad suficiente. Esa justicia hídrica es algo que pues, habría que hablar como país. O sea, ¿por qué tenemos tanta agua todos como país, como guatemaltecos, pero no todos tenemos ese acceso a... O sea, hay unos que sí tienen y otros que no, pero sí hay agua. No es que no haya agua, no es que no haya agua limpia, porque obviamente tenemos casos de ríos que no están muy contaminados por mal manejo, pero hay agua que está limpia. Entonces, ¿por qué no todos tenemos ese acceso? ¿Por qué no hay esa justicia hídrica en el país? Con este concepto nos quedamos, con esto que hablas de justicia hídrica. Gracias, Lucía, por habernos acompañado en este podcast que complementa el especial Agua que no has de beber de Ojo con mi Pisto. Les recuerdo, el especial contempla reportajes, artículos, audios y videos y está en nuestro portal ojoconmipisto.com.